Vamos a configurar las migraciones con la librería Liquibase, ¿sí? Entonces, para, por ejemplo, hacer una prueba, como ahorita habíamos hecho la conexión a MySQL, entonces aquí tenemos la conexión a MySQL que hicimos ahorita. Entonces, como tal, ya la conexión está funcionando, pero, por ejemplo, si intentamos ejecutar el proyecto, si intentamos ejecutar el proyecto, él nos va a saltar un error. Entonces, vamos a hacer la prueba para poder ejecutar el proyecto. Venimos acá al CRS main Java, abrimos este paquete y lo ejecutamos acá en esta clase, en la que nos ejecuta toda la aplicación con un servidor embebido de Tomcat, y presionamos runas Java Application. Entonces, si intentamos ejecutar el proyecto, él va a intentar ejecutarlo sin problema, pero entonces nos va a saltar un error por el tema de una configuración a Liquibase. Entonces, si venimos aquí, si vemos aquí, él nos muestra un error de Liquibase, porque no está encontrando una ruta porque él necesita saber una ruta de configuración del Liquibase para saber cómo van a funcionar las migraciones. Entonces, vamos a configurar esas migraciones con Liquibase. Venimos acá y ya comenzamos a hacer uso al resource en la application.property. Venimos a ese archivo y lo que hacemos es agregar esta línea para indicarle dónde va a estar nuestro archivo de configuración. Entonces, aquí vamos a decirle que spring.liquibase.changelog, que son los donde va a ir el archivo de configuración de nosotros, y vamos a decirle que va a estar ubicado en la carpeta database, que es la que vamos a crear ahorita acá dentro de resource. Va a estar en la carpeta database y el archivo se va a llamar changelog rayamaster.xml. Entonces lo guardamos, acá esta línea, y vamos a crear esa carpeta y ese archivo. Entonces creamos acá una carpeta, folder, llamada database, y creamos ese archivo con este mismo nombre. Entonces cerramos el properties y creamos ese archivo, un file con este nombre, con el XML. Entonces, dentro de este XML es donde va a ir la configuración de nuestras migraciones. Entonces, nosotros lo que hacemos con las migraciones es para poder nosotros controlar eh, todo lo que tenemos que hacer con la base de datos, ¿sí? Entonces, para no estar como tal escribiendo manualmente las creaciones de las tablas, los registros, todo lo que necesitemos en la base de datos, para no estarlo escribiéndolo manualmente, y cuando de pronto necesitemos pasarlo a producción, el proyecto, necesitemos ejecutar otra vez todos esos scripts SQL manualmente. Entonces ya lo que nos hacen las migraciones es controlar todos esos temas y ya la ejecuta automáticamente en el orden que nosotros les hayamos dado, ¿sí? Entonces, si creó primero uno una tabla, entonces crea primero esa tabla. Si luego hizo la migración número 2, crea luego la siguiente tabla o los inserintos que existan en esas migraciones. Entonces, este archivo es para indicarle cuáles van a ser nuestros archivos de migraciones. Entonces, yo aquí tengo este XML en el cual yo le digo, cuál va a ser mi archivo de migración. Entonces, aquí yo le digo que me incluya este archivo en la carpeta database también, este archivo que se llama changelog raya inicial.sql. Entonces, ese archivo va a ser un archivo que va a funcionar para ejecutar migraciones, pero acá podemos incluir los que tengamos de aquí en adelante. Entonces, si por ejemplo el proyecto está organizado en equipo, está organizado de pronto en módulos, podemos crear un archivo .sql y lo agregamos acá en el archivo de configuración y trabajar las migraciones mucho más organizadas. Entonces, guardamos este archivo de configuración de migraciones y listo. Vamos a crear entonces este archivo. Lo creamos aquí dentro de esta carpeta, que es donde le dijimos que va a quedar guardado, .sql. Y aquí es donde vamos a tener todas nuestras migraciones eh, en ese archivo, en changelog raya inicial. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita en las creaciones de las migraciones de las tablas.